Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos. Para SINTEP es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes en este tipo de instancias porque nos ayudan a continuar y a repensar año tras año en cómo desarrollar acciones para que nuestro compromiso con el colectivo de madres y familiares siga fortaleciendo la lucha. Así que gracias por participar en este encuentro y espacio de reflexión. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros que amablemente aceptaron la invitación a participar y a quienes siguen en la transmisión por YouTube. Bueno, en estos últimos años hemos asistido a diferentes instancias en donde se ha recordado, por un lado, los 50 años del golpe de Estado. Hemos estado conmemorando los 50 años de la huelga general en defensa de la libertad. Hemos recordado los 40 años de la multitudinaria marcha nombrada luego Un Río de Libertad. Todo eso como antesala a la celebración de estos 40 años de recuperación de las libertades públicas y el enfrentamiento a la dictadura. En estos 40 años han pasado 8 periodos de gobierno con 6 presidentes distintos, porque bueno, Sanguinetti y Vázquez fueron reelectos. En 40 años solamente se han podido encontrar los restos de 7 compañeros y una compañera de los 197 detenidos desaparecidos. 8 periodos de gobierno en donde nuestros dirigentes políticos han estado de acuerdo en mostrarse abrazados para destacar el buen funcionamiento de la democracia, han dado cátedras de libertad, unidad nacional, del fortalecimiento social por medio del diálogo y han resaltado una y otra vez cómo los partidos políticos han actuado con madurez, siendo referentes en este juego democrático. Con tristeza, no hemos visto el mismo ímpetu para ponerse de acuerdo a desarrollar estrategias necesarias para que la verdad salga a la luz y más detenidos desaparecidos puedan recuperar su identidad. Hoy, a un mes del inicio del 9º periodo de gobierno, nos encontramos convocando la 30ª Marcha del Silencio bajo la consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir dónde están, dejando claro un mensaje directo en donde además de reiterarles 30 veces nunca más terrorismo de Estado, se le exige a los dirigentes políticos que cumplan con sus dichos durante el marketing de campaña electoral y que los responsables respondan de una vez por todas dónde están. Bueno, desde la Comisión de Derechos Humanos de SINTEP, hacer simplemente una mención de cómo venimos trabajando. SINTEP viene colaborando, participando en distintos espacios, apoyando a distintas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos. En ese sentido, cabe destacar la participación en distintas ollas populares, las brigadas pedagógicas, el vínculo con otros sindicatos para, bueno, acercar a todos, bueno, un poco la comprensión y la reflexión de los derechos. En ese sentido, hace varios años también venimos apoyando la Organización de Madres y Familiares, no solo por el compromiso que nos une a la búsqueda de nuestros desaparecidos y desaparecidas, sino que, como mencionaba Katy también, por la firme convicción de que no hay una democracia real si no hay verdad, si la impunidad se sigue manteniendo presente y que aquí en realidad en nuestro país se cometieron crímenes contra la población y que esto es responsabilidad del Estado, ofrecer la verdad, así como velar para que nunca más haya terrorismo de Estado en nuestro país. Venimos construyendo también desde SINTEP instancias de reflexión como esta, como la que tenemos hoy,
porque estamos convencidos de que la memoria debe estar presente para rebatir los distintos discursos de odio que se han instalado y que se siguen instalando y que construyen desde las distintas derechas en nuestro país y en la región un discurso que como sindicato tenemos que combatir, y por eso la importancia de estar hoy acá, en donde de alguna manera nos unimos, los vecinos, aquellos que nos conmueve la temática, la academia, por eso está Magdalena Broquetas y Javier Correa, la organización Madres y Familiares, el sindicato en sí, para poder entre todos, bueno, rescatar desde la memoria, una memoria colectiva, pero también un compromiso a proyectar un país distinto, en donde, bueno, como decía Katy, poder regresar a los familiares, decir dónde están estos cuerpos y poder entre todos ir construyendo bueno, una sociedad que sin esta verdad no hay posibilidad de democracia. Así que bueno, agradecerles desde ya y bueno, le doy la palabra a Elena. Bueno, muchas gracias por esta invitación, que la siento muy especial, acá estando con Magdalena y Javier, amigos y compañeros de esta causa desde siempre, y por estar acá en un sindicato, por ser ustedes trabajadores de la enseñanza, de la educación, por el respeto que tengo por su tarea de acompañamiento y desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes en un mundo que se muestra tan violento y hostil. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración de las cosas que dijeron, porque creo que es responsabilidad nuestra, de los familiares, que no está siendo parte de un sentido común la cantidad de compañeras, compañeros identificados, que son 37. En el territorio uruguayo son 8. El resto mayoritariamente en la Argentina, pero creo que es parte de nosotros el que a veces estas cosas se dejan, porque sí, siempre estamos hablando de lo que está pasando acá. Están confirmados vuelos de traída de compañeros de la Argentina, están confirmadas muchas cosas y las actividades de los mismos militares en el exterior en todos los planes supranacionales. O sea, que son nuestros desaparecidos, pero en Argentina pudieron encontrar otras. No en todos los casos, las identificaciones con los cuerpos, a veces es por huella dactilar, por distintas formas, pero de alguna manera se ha cerrado la verdad desde el momento de la detención hasta ahí. Así que bueno. Disculpen por que no sea una enmienda, sino simplemente una aclaración. Bueno, esta charla ha quedado enmarcada con esta novedad o este ajuste de parámetros y los nuevos números de la pobreza en Uruguay y el porcentaje de niñas y adolescentes en esa condición. Eso duele y sabemos que estos números tal vez tampoco identifiquen cabalmente la realidad que todos percibimos mucho peor. Sin duda, es buena esta alarma. Esto marca lo urgente para los gobiernos y lo urgente para todos nosotros. Y me pregunto si lograremos que en este intercambio que tendremos nos aporte en este sentido. Y espero que sí, que mientras reflexionamos sobre este tema tan fundamental, memoria, presente y futuro, tengamos presentes a esos niñas, niños, jóvenes, a veces tan desaparecidos, tan borrados, no solo de los números como los nuestros. Porque la multidimensionalidad de esta lucha pone en cuestión no solo el pasado, sino que nos replantea preguntas fundamentales: en qué país vivimos y en cuál quisiéramos o soñamos vivir. Y cómo generamos y trabajamos desde nuestros lugares y nuestras
condiciones, por un horizonte más benigno para todos, como dice Rita Segato. Este, para mí, es el valor de la memoria que estamos construyendo como potente instrumento. Una memoria colectiva, abierta, dinámica, sobre el período del terrorismo de Estado, un arma, diría yo, de alerta, de conciencia para generar cambios. Y también un sentido para disputar al individualismo y su prédica de que todo comienza y termina en mí, reivindicando la memoria como patrimonio colectivo, que siempre hubo un antes y habrá un después. Nos explica, nos da sentido y continuidad. También acompaña, también establece conexiones, genera espacio de reflexión como este que nos une hoy. Algo que nuestra organización aprendió y cultivó, porque esta lucha ha crecido en sentido comunitario y de encuentro, sumando nuevas generaciones y colectivos que la enriquecen y le dan perspectivas. ¿Y por qué tenemos que volver sobre esta etapa, sobre esa herida aún abierta? Porque entender que las políticas autoritarias desarrolladas en aquellos años para disciplinamiento social, que no fueron revisadas, los graves delitos de Estado del pasado, aún sin resolver, constituyen una amenaza presente y futura para nuestra comunidad. Ese pasado, tardíamente juzgado y poco transformado institucionalmente, ha dejado no solo marcas, sino vacíos que implican continuidad. Tampoco se tocaron los motivos económicos que motivaron redundantemente la barbarie. La imprescindible subordinación del aparato ejecutor de esa política represiva, la anulación completa de todo el andamiaje estatal montado por los perpetradores, leyes y decretos que a veces saltan y nos sorprenden, como la ley orgánica militar generada en dictadura y vigente hasta el 2019. No es extraño entonces la supervivencia del miedo, de jerarquías instaladas, de prácticas y abusos enquistados, de la naturalización de unas fuerzas armadas autónomas que reclaman privilegios y a quienes se las consultan y opinan de temas no específicos. La figura más clara de esa permanencia del terrorismo de Estado y en la que se centran las actividades de este mes es el detenido o la detenida desaparecidos. Su figura representa todas las estrategias represivas llevadas adelante esos 12 años. Persecución, tortura, asesinato, robos de niños, secuestros, traslados por coordinaciones supranacionales, violaciones, exilios, sumarios, y me quedo corta en la lista de crímenes que se cometieron en este país. Marcan el desafío del nunca más terrorismo de Estado. La desaparición forzada es un crimen permanente que fue cometido para que perdurara, pensado por su efecto que sobrepasa a la víctima directa y que incide en todo el entorno social, buscando su paralización, extendiendo el miedo. Es un crimen que continúa hoy y es nuestra demanda permanente en el dónde están. Esclarecer con la verdad lo que le pasó a cada uno, a cada una, y con la ubicación de sus cuerpos todavía secuestrados, es la forma de recuperar el camino a un real Estado de Derecho, a una sociedad sin tutelas. Pero recordemos que el origen profundo de los delitos de lesa humanidad está en los paulatinos avallazamientos de derechos que en nombre del Estado hacen los autoritarismos, que al integrarse lentamente muchas veces no se perciben. Uruguay recorrió su propio camino hacia la dictadura y en su consolidación a partir del golpe del 73. La dictadura tuvo un propósito ulterior, generar un cambio en nuestro pacto social, fragilizar, eliminar la resistencia a un nuevo proyecto económico neoliberal que se apoya en otra sensibilidad, otro individualismo, otros valores. Dice Marina Garcés, que conocí y leí hace poco, no hay imaginación sin memoria, porque a fin de cuentas,
Recordar es volver a imaginar lo que pasó, es traerlo al presente y sentir que esa experiencia no solo es de la razón, sino que también recorre nuestro cuerpo, nuestras emociones. Hablar de que necesitamos la memoria para prefigurar el futuro no significa que vayamos a encontrar las soluciones en lo que vivimos en el pasado. Pero lo que sí es cierto es que la memoria nos trae la experiencia y la conciencia de lo que fuimos, de las relaciones que perdimos, de formas de vida, de relacionamientos, de disfrute y felicidad, de construcción en común. Entonces la memoria, la reflexión que conlleva, puede ayudarnos a poner en marcha esa imaginación que tanto necesitamos hoy para recuperar un norte en esta época de individualismo feroz. Y sobre todo, y muy importante, nos debe evitar el tránsito por los mismos viejos caminos que nos están llevando al desastre. Colonialismo, guerras, genocidio, extractivismo, vigilancia, control social, aislamiento y descarte humano. Porque sin memoria es extremadamente fácil que volvamos a repetir una y otra vez ediciones, variantes de lo mismo. Por esto reivindicamos la memoria en todos los sentidos. La memoria de vida, la memoria histórica, una memoria activa que habilite mejorar la calidad de nuestra convivencia. Claramente no alcanza con eso, con la memoria, para generar mínimas garantías que fortalezcan los valores de la vida, la libertad de ser, pensar y habitar. Se necesitan concreciones tangibles, transformaciones reales, acciones colectivas, decisión política para construir un propósito que nos acerque a ese horizonte que sea mejor para todos. La memoria ha sido una herramienta que construimos intuitivamente frente al silencio impuesto con el bloqueo de la justicia en el primer gobierno de Sanguinetti y el golpazo que tuvo la pérdida del voto verde, que parecía ser una lápida total. Esa decisión de sostener la impunidad por tantos años, de obligarnos como sociedad a convivir con ella, que duró demasiado y tuvo efectos devastadores que aún se mantienen. Una cultura de impunidad extendida se derramó sin límites por diferentes ámbitos. La sociedad quedó indefensa, no tuvo dónde denunciar, dónde ser escuchada. Los peores crímenes ignorados y sus perpetradores protegidos viviendo entre nosotros. A pesar de la derrota, la magnífica lucha por el voto verde mostró el camino que debíamos recorrer para abrir nuevos espacios. Uruguay seguía en ese entonces sumido en el miedo. Ese camino fue largo y plagado de obstáculos. Nuestras madres lo iluminaron de coraje, denunciando, hablando de sus hijas y sus hijos, de los niños desaparecidos y de esta impunidad. Su entereza, perseverancia y amor peleó contra el olvido y nos dio un lugar para que pudiéramos hacerlo juntos. Hoy, todos somos familiares, es más que un punto de encuentro. Creó lo que yo digo que es una identidad. Recoge la misma inclaudicable resistencia colectiva que logró sacar a la dictadura del gobierno. Volvió a despertar ese sentimiento y sigue creciendo hasta hoy. Esa continuidad que tiene el coraje de la huelga general con la que se respondió ese 27 de junio del 73 y la solidaridad que se tejió en aquellos duros años y que nos hizo parte. La resistencia desde los hogares, la perseverancia de las madres, de los familiares de los presos, de las abuelas que buscaron a nuestros niños apropiados, que criaron nuestros hijos, que nos visitaron en las cárceles o en el exilio, de la militancia clandestina, de la solidaridad internacional. Nos sostuvieron en esos años oscuros y se activa en esta lucha contra la impunidad. La valentía de los denunciantes que continúa hasta hoy, el apoyo de amplísimos sectores y expresiones de la sociedad en todas sus formas, edades, colectividades políticas y creencias, y la solidaridad siempre. Esta identidad que nos va construyendo también da cobijo
a la lucha contra los mismos abusos en nuevos contextos. Y esto me parece esencial, porque la dictadura también nos trajo y nos profundizó en estos contextos. La persistencia de los femicidios, las nuevas desapariciones de nuestras gurisas, los actos discriminatorios y las violencias contra las disidencias, los migrantes, el racismo estructural, las políticas punitivistas que multiplican el encierro, y los nuevos peligros cuando se corta la participación gremial, los oscuros caminos que validan la corrupción que nos arrastra. Esta inmensa causa creció, tuvo avances muy grandes en la actividad judicial con el excelente trabajo de la Fiscalía Especializada, en la investigación académica, la investigación de archivos, en la búsqueda con el comprometido trabajo del GIAF y los equipos de investigación. Recuperamos 8 cuerpos, 7 cuerpos y el cráneo de uno de los compañeros, 37 en total, y una inmensa adhesión ciudadana que crece. No nos ata al pasado. Es este crimen de la desaparición forzada que se sigue cometiendo hoy el que no permite desarrollar un presente más libre para todos. Estas marchas han materializado el encuentro de vastos sectores de la población tras la misma demanda: ¿dónde están? Y nunca más terrorismo de Estado. Cargadas de sensibilidad y compromiso. Está en las calles, en localidades grandes y chicas, en cada margarita colgada o prendida en una ventana, mochila, matera. Se multiplican cada 20 de mayo y crece por todo el país. Tampoco habíamos recogido tantos gestos simbólicos de compromiso con el tema como ofrecieron los nuevos gobernantes. Así que creemos que sí, es el momento, es ahora, a 40 años de recuperada la institucionalidad democrática, los 3 poderes del Estado deben asumir con firmeza la responsabilidad de aportar la información de qué pasó y dónde están nuestros desaparecidos. Apoyar la orden que solicitamos del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de exigir la información de cada uno de los desaparecidos a las 3 fuerzas. Una orden que se continúe con una investigación y una política de Estado específica para obtener información de calidad y veraz. Está en la órbita del Poder Ejecutivo dar pasos importantes en este sentido y subordinar las Fuerzas Armadas al cumplimiento de la misma. Está en nosotros mantener esta demanda en las calles como hasta ahora. A todos los colectivos y personas que seguimos luchando juntos contra el olvido, por la defensa de más y mejores derechos, por la apertura de nuevos espacios para construir comunidad y sentido de una memoria activa, reflexiva, transformadora. Gracias. Los esperamos en la 30ª marcha. 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Nos vemos el 20. Gracias a todos. Así accedo a la... Sí, yo cambiamos, no, cambiamos el lugar contigo. ¿Quieres ir para ahí? Con Vivi, así accedo ¿Sí? a la... Sí. No es que tenga muchas ideas. ¿Quieres, viste? No, agarro esto. Sí. Ahí ya con el vecino, ¿no? Sí, ese es el video. No, es una captura de pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Empiezo, por supuesto, agradeciendo al SINTEP por la invitación, por la confianza que depositan en pensar que podemos aportar a la reflexión que están haciendo. Agradecer, por supuesto, a Elena, que para mí es un honor compartir el espacio con Elena. Nos ha tocado en varias oportunidades y para mí apoyar
desde el lugar que ocupo, la lucha y la reflexión de los familiares es de verdad, no es algo vacío, es algo que me parece muy importante. Y por supuesto agradecer también a Javier, que es mi colega, amigo y bueno, con quien integramos muchos ámbitos juntos. Por lo tanto, también vamos un poco como a dividirnos, ¿no? para que fuera más ameno. Porque lo que nos convoca hoy acá es el tema de la memoria, ¿no? Y nos convoca desde un ángulo muy concreto, que es la memoria social como campo de batalla. A mí me gustaría entonces hacer algunas pequeñas precisiones y bueno, y hay mucho de todo lo que dijo Elena, muy fino sobre la memoria y sobre algunas cuestiones de cómo enfocar la memoria, que quizás las voy a retomar porque me parece que dio un marco muy bueno para entender qué es lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de memoria, que es una palabra que parece que entendemos todos, ¿de qué hablamos? ¿No? Hay mucho escrito sobre esto. No es casual que el boom de la memoria se haya dado en los 90, ¿no? Desde tantas disciplinas, la psicología, la antropología, la filosofía, la propia historia, ¿no? Esta idea de la memoria social. Yo en esta oportunidad pensé en compartir con ustedes, de lo mucho que hay escrito, una distinción que hace un historiador que es estadounidense, pero que trabajó mucho y muy bien sobre Chile, se llama Steve Stern. Y él habla de las memorias emblemáticas, ¿no? Dice algo que es de perogrullo, ¿no? Que dice, bueno, en el plano personal, en el plano familiar, todos tenemos recuerdos significativos, recuerdos importantes que nos definen, ¿no? Y en ese sentido que hablamos de memorias sueltas, dice él, ¿no? Memorias que no necesariamente están insertas en contextos más amplios, que no necesariamente tienen un significado social que las inserte en un imaginario colectivo, ¿no? Sin embargo, hay una relación muy estrecha entre las memorias personales y la memoria colectiva, ¿no? Que es una memoria que involucra a mucha más gente y que Stern dice es una memoria emblemática. Usa este concepto que me parece que es interesante. Podríamos decir que son dos cosas las memorias emblemáticas. En primer lugar, es algo así como el marco que organiza el sentido de los recuerdos, ¿no? Un marco social que organiza el sentido de los recuerdos. Y es también un norte, porque cuando una memoria emblemática es fuerte, es dominante, organiza el debate social, ¿no? En torno a asuntos relevantes. Entonces me parece que es importante porque determina la manera en que una sociedad recuerda ciertos acontecimientos, ciertos periodos de su pasado. Es difícil medir esto, ¿no? Porque ustedes podrían decir, bueno, no todos los grupos sociales recuerdan igual, no todos los individuos recuerdan igual. Entonces, cuando hablamos de memoria social o cuando hablamos de memoria emblemática, ¿cómo la ocultamos? ¿A qué nos referimos? ¿No? Es imposible pensar que se trata de una suma de memorias. A mí me parece útil porque habla como de un termómetro social, lo de la memoria emblemática, lo de la memoria social. Es decir, cómo una sociedad procesa, discute y atraviesa ciertos temas, ¿no? Lo voy a decir en otras palabras. El relato legitimado en la educación formal, lo que se dice en los medios de comunicación, el sentido de las conmemoraciones, los sitios, las marcas en el espacio público, ofrecen indicios de un tipo de memoria emblemática, un tipo de memoria social hegemónica o dominante. Y uso la palabra dominante porque se trata de climas de memoria que gozan de amplia aceptación, que son quizás los más dominantes y los que más circulan, pero que siempre conviven con otras memorias, ¿no? Memorias sectoriales, memorias disidentes, memorias que interpelan, que contradicen. De todas maneras, si hablamos de memoria social, el tema de la circulación es clave, ¿no? ¿Qué relatos circulan? ¿Por qué canales? ¿No? ¿A través de qué redes? Y lo que me parecía interesante hacer hoy era periodizar esta memoria, ¿no? Periodizar la memoria de la dictadura, periodizar la memoria de los años del autoritarismo, en este medio siglo, ¿no? Ya llevamos medio siglo en que podemos periodizar la memoria y periodizar el olvido. Y esas memorias emblemáticas en este medio siglo si fueron cambiando, ¿no? Estos marcos sociales, porque las que eran subterráneas pasaron a ser dominantes y viceversa. El 27 de junio del 73, como bien saben, hubo un golpe de Estado. Quien era presidente, Juan María Bordaberry,
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento, se transforma en dictador. Y esto no empieza allí, ¿no? Elena ya algo dijo, ¿no? En los años previos, desde el 68, desde luego, por eso hablamos de autoritarismo civil, hubo permanente suspensión de derechos, de libertades, de garantías, ¿no? Por las medidas prontas de seguridad, por las militarizaciones, por las detenciones sin las garantías del debido proceso, después por la generalización de la justicia militar para civiles, y porque hubo un enorme empuje de la violencia paraestatal. No olvidemos que los dos desaparecidos primeros son de la democracia, ¿no? Abel Ayala y Héctor Castañeto, los dos del 71. Desde el golpe del 73, la dictadura civil-militar suspendió por decreto la actividad política y la actividad sindical, controló a niveles muy altos la prensa y persiguió a los opositores, dentro y fuera del país. En el caso uruguayo, como bien sabemos, la modalidad represiva más característica, si se mira el contexto del Cono Sur, fue la cárcel, el encarcelamiento masivo y prolongado. Las estadísticas nos indican que 1 de cada 600 uruguayos fueron encarcelados por motivos políticos. En 1976, Uruguay era el país de América Latina que tenía el índice más alto de presos políticos de acuerdo a la cantidad de habitantes. A su vez, y totalmente ligado con esto, casi 200 uruguayos que fueron secuestrados, sobre todo en Argentina y en Uruguay, pero también en Chile, en Paraguay, en Bolivia y hasta en Colombia, y que fueron detenidos en unidades militares y en centros clandestinos de detención de esos países, permanecieron desaparecidos. Este secuestro y esta detención en otros países que no eran Uruguay fue posible por la coordinación represiva de los gobiernos de la región que compartían una misma ideología. Entonces, si tenemos que pensar en una primera memoria emblemática, no, hay que ponerlo como que se visualice, si no pasamos ahí, si no lo hago a mano, pero que se visualice como entero. La primera memoria emblemática, ¿no? La memoria dominante, si pudiéramos pasar como a entero, de que no se vea al costado, para que sea mejor para los que están viendo. Ahí, perfecto. Perdón, que no me daba cuenta cuál era. La primera memoria emblemática, el primer marco social dominante, fue la memoria que se ha dado a llamar la memoria de la salvación. Y es la memoria que se construyó en la dictadura. Es un proceso que se puede hacer extensivo a las dictaduras de los países vecinos. Esa memoria que circulaba socialmente era la que justificaba el golpe y justificaba la dictadura, ¿no? Que decía algo así, por eso puse los tan comunes Ayer y Hoy, que publicaba el diario El País, que publicaban La Mañana, que circulaban, o bueno, uno de los tantos afiches de campaña. Era una memoria que decía que antes del golpe la situación económica era catastrófica, que había una espiral de violencia política y que entonces el foco era recordar los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado como un periodo terrible, pero como un periodo sobre todo de caos social. Y entonces también ahí se conmemoraba, casi contemporáneamente, el golpe y la dictadura como soluciones, ¿no? De reordenamiento de la economía, reordenamiento de la política, mejora de la convivencia colectiva. No se hablaba de la violencia desde el Estado, ¿no? Aparecían hechos puntuales, pero no aparecía esto como política de Estado. O cuando aparecía se hablaba de que era un costo social necesario para ese salvataje del país. Esta es la memoria que todavía no hablaba de golpe, hablaba de disolución de las cámaras y no hablaba de dictadura, hablaba de gobierno civil-militar. Como yo les dije, siempre hay memorias disidentes y memorias más subterráneas. Y esta memoria convivió con otras memorias, como lo fueron, por un lado, la memoria de las víctimas directas y de sus familias, ¿no? Aquí la idea era otra en plena dictadura, era la idea de que la dictadura realmente había conducido al país a un infierno de prácticas ilegales, de prácticas clandestinas, de tortura, que no tenía precedentes y que tampoco tenía justificación posible. Y también convivía con la memoria de quienes sentían el miedo cotidiano, la persecución, la vigilancia totalitaria, incluso sin tener personas o familiares directamente involucrados. En esta primera etapa, el margen para hacer visible esa otra memoria era muy acotado, ¿no? Dentro del país, el espacio para la denuncia y para la oposición era muy escaso. La actividad de denuncia transcurrió sobre todo en el exilio, en el exterior, ¿no? Ya sea gracias a los colectivos que militaban en el exilio,
como a todo lo que fue la actividad en los foros internacionales, ¿no? Desde el Tribunal Russell, la Amnistía Internacional, incluso el propio Congreso de Estados Unidos, que después de haber hecho todo lo posible para que se implantara la dictadura, bueno, empieza a tener una militancia de denuncia de los derechos humanos. En lo que tiene que ver con las actividades familiares, en realidad hay actividades del 68, ¿no? Ya estaban los comités para la defensa de los presos políticos, y en el contexto de la dictadura, es en este primer momento, cuando ante la falta de noticias sobre el destino de los uruguayos secuestrados, los familiares empiezan las búsquedas aisladas, ¿no? Esas búsquedas que terminan convergiendo en movimientos de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. En octubre del 78 se forma en París, AFUDE, ¿no? La Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos, cuya actividad estuvo muy centrada en los organismos internacionales y en hacer gestiones en los países de asilo, ¿no? Ante los gobiernos de los países que estaban asilados. En el 79, es que lo voy pasando así. Sí, pero la flechita no pasa, ¿viste? Porque es un PDF. Pero igual. Lo puse en PDF para que fuera más fácil. Bueno, no importa, volvamos a lo que nos importa, que es el contenido. Actividad en el exilio, la posibilidad de que fuera una memoria disidente a esa memoria salvacionista que planteaba la dictadura, era fuera. Bueno, planteaba lo de los familiares, planteaba que en octubre se creó AFUDE, que un año más tarde, en septiembre del 79, se consolidó la organización Madres de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Argentina, cuya actividad de búsqueda y de denuncia se desarrolló sobre todo en Argentina y en Uruguay. Esta es una foto del 83, que en realidad de Madres en Argentina. Vamos a un segundo momento, son 3 momentos los que voy a plantear y después ya le voy a dar la palabra a Javier. El segundo momento es el momento de inicios de los 80, ¿no? Cuando la hegemonía de esta memoria salvacionista se empezó a resquebrajar. El resquebrajamiento fue en dictadura, fue en la etapa de dictadura transicional. A pesar de que en Uruguay, incluso más que en los países vecinos, no hubo una distensión en la represión. La represión se siguió ejerciendo de manera muy fuerte. Pero es un periodo de movilización social, es un periodo en el que se puede empezar a colocar las consecuencias del terrorismo de Estado en la esfera pública, ¿no? Es en ese sentido que digo que se empezó a resquebrajar. En la prensa, en actos, en manifestaciones culturales. Fines del 79, inicio del 80, tenemos el resurgir de la prensa opositora, ¿no? En condiciones de permanente censura, pero entre el 73 y el 80, prácticamente, sobre todo 74, 80, no hay medios de prensa opositores. Esto no pasa en otras dictaduras, incluso con el mismo terrorismo de Estado feroz, ¿no? Como Brasil y Argentina. En marzo del 81 se crea el CERPAJ, que es un organismo de derechos humanos muy importante, y se empieza a consolidar todo lo que es el movimiento de derechos humanos en Uruguay, que es nuevo, ¿no? En el 83 se institucionaliza Familiares de Desaparecidos en Uruguay, y allí convergen en este movimiento los familiares de desaparecidos, una organización como el CERPAJ, los familiares de exiliados, los familiares de procesados por la justicia militar, es decir, un movimiento potente de denuncia, ¿no? En noviembre del 83 es la primera vez que Familiares de Desaparecidos en Uruguay hace una aparición pública con una pancarta en el acto del Obelisco, ¿no? En el acto que mencionaban hoy del Río de Libertad. Y en mayo, en el 1 de mayo del 84, son 2, que es el segundo acto del Día de los Trabajadores que se puede hacer en dictadura. Perdón, pero mi TOC es muy fuerte, no lo puedo dejar así como una empezada. Es el segundo acto que se puede hacer en conmemoración del Día de los Trabajadores. La primera vez había sido el 83, ¿no? En PIT-CNT, desde el 73 hasta el 83 no había habido ningún acto, 10 años. Es la primera vez que, además de que está la consigna en el estrado, los familiares salen con las fotos al acto. Acá se ve. Estas fotos son de Cámara 3 y la de El Río de Libertad es de Nancy Urrutia.
Cámara 3 es una agencia fotográfica que trabajó para nutrir en el 84 e inicios del 85 la prensa de oposición. Eran tres fotógrafos, 2 varones y una mujer. Entonces se hizo cada vez más fuerte el reclamo de denuncia, el reclamo, la búsqueda y el reclamo por la amnistía, ¿no? Por la amnistía que se quería que fuera, perdón, me vuelvo, general e irrestricta. Incluso en el 84 es un tema que entra en las comisiones de la CONAPRO, ¿no? De la Concertación Nacional Programática, que era la que iba a generar los grandes acuerdos para que gobernara quien gobernara, hubiera, bueno, políticas nacionales. Después la CONAPRO quedó bastante olvidada en casi todos sus aspectos, ni que hablar en derechos humanos. Con la restauración democrática, en este tercer momento, la memoria emblemática principal dejó de ser la memoria de la salvación, la memoria salvacionista, y fue dejando lugar a una memoria que podemos llamar memoria del olvido. Esa fue la memoria emblemática de la restauración democrática. La idea que subyacía acá era algo así como que tanto el golpe como lo que había ocurrido con los opositores en las cárceles públicas, en los centros clandestinos, era una memoria peligrosa para la convivencia democrática, ¿no? Como que esos recuerdos eran recuerdos insuperables, eran recuerdos peligrosos, que si lo que se quería era fomentar la paz, fomentar la reconciliación entre ciudadanos de esta supuesta familia nacional imaginada, lo importante era mantener ese pasado quieto, mantenerlo en una especie de cajita, cerrado, tapado. Era algo así como una amnesia voluntaria, ¿no? En realidad era una amnesia llena de memoria, y esa era la memoria que daba marco social a la impunidad, de la que habló Elena. A mí me gustaría repasar, antes de terminar, muy brevemente algunos hitos de la inmediata restauración que muestran por lo menos 2 cosas. En primer lugar, lo acuciante que era atender el tema de las violaciones a los derechos humanos, entre las muchas cuentas pendientes que heredó la democracia. Y en segundo lugar, la existencia, por supuesto, de memorias en pugna, ¿no? Que es algo que era indisociable, como dijo Elena, de la exigencia por hacer justicia. Se votó una ley de pacificación nacional, tan pronto asume el primer gobierno de la democracia. Esta ley de pacificación nacional amnistió a la mayoría de los presos, no a todos, ¿no? Aunque el 14 de marzo todos fueron liberados, algunos por amnistía, otros por conmutación de la pena. Y esto es importante porque no se cumplió con el acuerdo de amnistía general e irrestricta, y el que no se hubiera amnistiado de manera general quería decir que se rehabilitaron las sentencias de la justicia militar. Entonces, muchos no fueron amnistiados, sino que se conmutó la pena en atención a lo que había sido el tratamiento penitenciario en condiciones inhumanas, ¿no? Y de esa manera se liberó a todos. Se liberó a los presos, se creó una comisión de repatriación para facilitar el regreso de los exiliados. Ya avanzado el 85, hacia fin de año, se aprobó una ley que establecía el derecho de reincorporación de los funcionarios públicos que habían sido destituidos. Y en paralelo empiezan a llover las denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura e incluso algunas durante el periodo del autoritarismo. Y muy rápido quedó en evidencia la decisión de los acusados de no comparecer ante la justicia civil a prestar declaraciones por actos que decían habían sido cometidos en el marco de operaciones militares. Desde la instauración del primer Parlamento, también en ambas cámaras se impulsan comisiones investigadoras, abril y marzo del 85. En el Senado, en marzo, se forma una comisión para investigar sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, que toma el vino envenenado que le envía en el 78 a los integrantes del triunvirato del Partido Nacional, Heber, Lacalle y Carlos Julio Pereira. Y en abril, en la Cámara de Representantes, se arman 2 comisiones investigadoras. Una para investigar sobre la situación de personas desaparecidas y los hechos que motivaron su desaparición, y otra para investigar sobre el secuestro y el asesinato de los ex legisladores Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. En relación a los desaparecidos, a fin de año, en diciembre, el informe de la comisión es contundente, diciembre del 85, es contundente. Reconoce la desaparición de adultos y de niños, establece vinculaciones con las desapariciones en Argentina, responsabiliza a 61 integrantes de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay por violaciones a los derechos humanos,
Y es un informe que se elaboró sobre la base de los testimonios de las víctimas, de los familiares. Es un informe en donde además consta lo que había sido la sistematicidad de la tortura y de las detenciones en condiciones clandestinas. Un año más tarde, sin que se hubiera excavado donde los familiares y las víctimas decían que había que excavarse porque era posible que hubiera restos de los ciudadanos desaparecidos, un año más tarde, en diciembre del 86, y casi un mes después de que la Suprema Corte de Justicia dispusiera que era competencia del Poder Judicial, no de la justicia militar, actuar en los casos de denuncias contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, no todos, pero la amplia mayoría, aprueban esta ley que busca poner punto final a estas cuestiones, ¿no? Esta ley que popularmente, inmediatamente se conoció como ley de impunidad, y que determinaba esta cosa tan rara, ¿no? Este engendro, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Inmediatamente después de la aprobación de la ley, organizaciones sociales, sectores políticos se empiezan a movilizar. Esta última foto es de Carlos Contreras, la anterior era de Nancy Urrutia, era del 86. Se empiezan a movilizar para la realización de un referéndum, ¿no? Un referéndum que busca derogar los 4 primeros artículos de esta ley, que eran los que en los hechos consagraban la imposibilidad de hacer justicia, ¿no? Luego de una ardua, difícil y muy desleal campaña de recolección de firmas que se requerían para hacer esta convocatoria, finalmente el 16 de abril de 1989 se hace el plebiscito y un poco más del 41% de los votantes manifiesta dejar sin efecto estos artículos, pero casi el 56%, 55,9%, opta por confirmarlos, ¿no? De esta manera la ley quedaba ratificada en su totalidad. Un mes antes del plebiscito, en marzo del 89, el Poder Ejecutivo había ordenado archivar el expediente judicial de los asesinatos de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, porque decía que estaban comprendidos dentro de la ley de caducidad. Me parece que esta última coyuntura, la de la inmediata restauración democrática, muestra que la memoria amnésica se impugnó de manera muy fuerte, pero no se logró cambiar su hegemonía, ¿no? Es una hegemonía que no se logra cambiar en el siglo XX. Esto ocurre recién después y ahora seguiremos con eso. Me gustaría cerrar pensando en lo que nos convocó y en esto que estamos conversando, de las características de la memoria, del trabajo de la memoria, diciendo eso, que la memoria colectiva supone en efecto un trabajo. La cuestión generacional es muy importante, la perseverancia es muy importante, y acá, y en este pantallazo me parece que lo vimos y lo vamos a seguir viendo en esta reunión de hoy, estamos hablando de dinámicas sociales que son cambiantes, que son complejas, que nos recuerdan que no hay que bajar los brazos desde cada uno de los lugares que ocupamos, y estoy hablando de la escritura de la historia, de la investigación, de la enseñanza formal en todos sus niveles, la educación en derechos humanos. De verdad que no son procesos lineales, y bueno, vaya si tuvimos bastante, y estamos teniendo, sobre el resurgimiento de memorias emblemáticas que parecían agotadas, ¿no? Estas memorias que están latentes y que si la oportunidad se da, resurgen, ¿no? Y vuelven a concitar apoyo social. Entonces, el título de este encuentro pone foco en el futuro, y a mí me parece muy bien. Me parece que no es una frase hecha. Me parece que decir que la memoria es la herramienta básica para construir futuro es un posicionamiento político. Es un posicionamiento político en el sentido amplio, no me refiero a político partidario, y es un posicionamiento ético. Seguir cultivando memoria, pero como lo hizo Elena, ¿no? Que me pareció además, que además lo hace siempre, en clave de memoria ejemplar, no en esa memoria literal, como decía Todorov. O sea, no solo memoria y justicia en relación a este pasado, que es el pasado que trabajamos y el pasado por el que seguimos militando. Lo hacemos de verdad porque nos parece que es aprendizaje, porque nos parece que hay que construir un mundo mejor, un futuro mejor, vos lo decías, Viviana, en donde podamos convivir un poco mejor, en donde podamos tener un poco más de empatía, más allá de que vamos a seguir teniendo profundas diferencias. Pero bueno, esa es la convivencia democrática. Y bueno, en este momento en particular,
en que se están violando los derechos humanos en otros aspectos, en donde estamos en un mundo con otras formas de terrorismo de Estado. Esta memoria de la que estamos hablando, en efecto, yo también creo que tiene que tender puentes de solidaridad con otros colectivos y con otros escenarios, ¿no? Así que en ese sentido, solo reafirmar y alinearme en lo que vos decías. Así que bueno, ahora sigue Javier. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Me sumo a los agradecimientos a quienes organizaron este espacio y además por la invitación en particular, pero más allá de eso creo que es sumamente importante juntarse, a escucharnos, a poder debatir. La mayoría hoy en la mesa somos profesores de historia, un poco aburridos, y no vinimos después de Elena, por eso la mayoría. Así que sabrán disculpar las obsesiones con las fechas y los nombres, pero la idea también es que se pueda abrir espacio para preguntas o dudas de cosas que la apretada síntesis va a dejar por fuera. Pero para continuar con el relato donde terminó Magdalena, y para seguir un poco hacia el presente, yo organicé mi exposición en dos tramos, el más largo, que obviamente sin ninguna poesía le puse recorridos de la memoria, y el segundo, memorias, que es con el que voy a cerrar, memorias en plural. Pero bueno, para retomar ahí en el referéndum de 1989 y en ese movimiento que generó, que hoy lo tomaba Elena, es un movimiento increíble, el que se generó alrededor, liderado por 3 mujeres, y eso también es importante destacarlo: Elisa de Lepene, Matilde Rodríguez, las viudas de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y María Esther Gatti, representando a madres y familiares de uruguayos, y logró una movilización que, más allá del resultado del 16 de abril del 89, fue conmovedora en muchas cosas y horadó esa memoria oficial y lo que vino después. También generó en el sistema político partidario ciertas fracturas que después van a poder explicar ciertos posicionamientos. Por ejemplo, dentro del Partido Nacional, un sector minoritario, pero importante, se separó del wilsonismo que tenía el sector Por la Patria y apoyó el voto verde. Bueno, Matilde pertenecía al Movimiento Nacional de Rocha y su líder, Carlos Julio Pereira, también. Y eso es algo que va a explicar, creo yo, el gobierno que viene después, en las elecciones de noviembre del 89, pocos meses después del referéndum, va a ganar Luis Alberto Lacalle, y el Partido Nacional va a tener una especie de unión, porque los dos sectores más importantes en pugna habían defendido y les había sido como una hoja de ruta que los había unido después de tantos años, sobre todo desde el 81 hasta el 86-87, una separación. A eso habría que sumarle el fallecimiento de Wilson Ferreira antes del plebiscito. Entonces, ahí las personas que han estudiado estos ciclos de la memoria, como Eugenia Lier o el libro altamente recomendado, yo sé que acá no solo vemos profesores, pero bueno, recordar y traer libros que podemos tener a mano y revisar también es importante. Eugenia Lier escribió el libro Batalla de la Memoria, y Jaime Jaffe y Carlos de Masi coordinaron el libro Vivos lo llevaron, que es una historia de madres y familiares. Hablan de ese ciclo que empieza entre abril del 89 y principios de los 90 como el de un silencio público. Elena decía lo pesado que fue. Incluso las concentraciones en la Plaza Libertad, aquí en Montevideo, que se hacían desde 1984, se tuvieron que discontinuar, digamos así, en el 92,
porque, lo dicen en el libro, faltaba gente para sostener los carteles. Ese fue el peso de la derrota. Pero no hay que confundir el silencio público o la ausencia de demostraciones con un olvido. Ahí es cuando se retraen las memorias. Hay autores que sostienen, yo recomiendo mucho a un austríaco ya fallecido hace años, Michael Pollack, que dice que cuando las personas no encuentran sentido hablar, estratégicamente guardan silencio. Y no es que olviden, es porque no le encuentran sentido hablar o a manifestarse públicamente. Y a veces nosotros, quienes estudiamos el pasado obsesionados por establecer categorías, tenemos en cuenta solo lo que pasa a nivel público y nos olvidamos que las memorias también son subterráneas y se van tejiendo ahí hasta el momento que emergen nuevamente. Más allá de eso, y ese periodo creo que es muy interesante, el que va del 90 al 96, donde efectivamente, comparado con el anterior y con el posterior, es muy particular. Hago una invitación a recorrerlo nuevamente, porque no es que ni todo fue silencio y hubo acciones estatales muy decididas que incluyeron al Poder Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo y a las Fuerzas Armadas, a desarrollar políticas de memoria. En ese sentido, vuelvo a recomendar el Vivos lo llevaron, pero también el libro Desaparecidos en busca de la verdad, que escribieron Samuel Blixen y Nilo Patiño recientemente, porque profundizan en ese periodo tan particular de gobierno liderado por Luis Lacalle Herrera. Ese silencio empezó a salir de lo privado entre el 95 y el 96, eso creo que es conocido, pero aquí en Uruguay el marino Jorge Trócoli asumió públicamente que reconocía la existencia de desaparecidos. Miren de lo que estamos hablando. En el 96 era novedad que un marino reconociera públicamente que existían uruguayos desaparecidos, y si bien él no se arrepentía para nada, ni de que hubiese desaparecido, ni de que haber practicado la tortura, es un momento de quiebre. A eso se le suma que en Argentina, donde hasta hoy estamos muy pendientes, lógicamente, por lo que pasa, y más con estos temas, hubo dos militares, uno Adolfo Silingo, que reconoció en la televisión los vuelos de la muerte, y Martín Balsa, que era el jefe del ejército en ese entonces, realizó una autocrítica pública en nombre de la institución que comandaba. Eso generó que en Argentina se creara la agrupación Hijos en el 95, y en Uruguay al año siguiente una agrupación con el nombre idéntico, con Hijos, se fundó en nuestro país. Ese año, en el 96, en una propuesta de Rafael Michelini, que pertenecía al Nuevo Espacio, otra cuestión que tenemos que tener presente, el Nuevo Espacio se había creado en el 89, antes de las elecciones, liderado por Hugo Batalla y, bueno, y entre otros Rafael Michelini, pero en el 96 Hugo Batalla era el vicepresidente del Partido Colorado y de Julio María Sanguinetti. Y eso también a veces se nos olvida en la rapidez. Y ahí, entre esa propuesta personal, digamos, de el hijo de un asesinado, con familiares deciden, entre otras cosas, reactivar las solicitudes al Estado sobre justicia y organizar la primera marcha del silencio, que se desarrolló, por lo que yo he podido averiguar, solo en Montevideo el 20 de mayo de 1996. Su proclama fue verdad, memoria y nunca más. En el libro que escribieron Jimena Alonso, Mariana Rizzo y Fabiana Larrobla, hasta el 2015 están todas las consignas de la marcha, están en otros lados también, pero en ese libro que es descargable, y es increíble, la palabra justicia y la palabra verdad están presentes en toda la marcha que se convoca para la semana que viene, 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. Entonces, no hay manera de no sentir amargura con esas consignas.
Si bien la marcha nos moviliza y nos fortalece a todos, al leer fríamente lo que se reclama año tras año, digamos que por lo menos a mí la alegría o la euforia se va. Pero un punto importante para estudiar del otro lado, ¿por qué el 20 de mayo? El 20 de mayo, seguramente todos saben, es la fecha que encuentran los cadáveres en Buenos Aires de Miquelini y Gutiérrez Ruiz y también de Rosario Barredo y William Wylot, que eran ex miembros del MLN al momento de ser secuestrados. También ese día habían detenido y desaparecido a Manuel Liberov, un dirigente comunista uruguayo en Argentina, pero empiezan estas particularidades. Se elige una fecha simbólica que tiene que ver con dos asesinados emblemáticos y no necesariamente con desaparecidos, y eso es una característica muy particular de Uruguay, la capacidad de unir esas cuestiones. Tal vez, y eso es importante, no podemos ser inocentes. Estábamos hablando de dos legisladores, uno del Partido Nacional y otro que había sido colorado hasta el 71, o sea, no eran personas comunes y corrientes. Pero bueno, las estrategias se tratan de apoyar y aprovechar esas posibilidades. Y algo que parecía imposible de realizar y que iba a estar condenado al fracaso en 1996, la semana que viene va a cumplir su edición número 30, extendida en prácticamente todo el país, sean ciudades capitales departamentales o no. Voy a volver a eso al final. Bueno, posteriormente, para ir rápido, entre 1999 y 2000, la denuncia de Juan Gelman exigiéndole al Estado, presidido por Sanguinetti, la aparición de su nieta y la carta pública con cientos de apoyos de figuras internacionales, generó un nuevo momento, tal vez inesperado, porque tras la victoria de Jorge Valle, también del Partido Colorado, decidió cambiar el rol del presidente y digamos así, hay memorias que también se tratan de enlentecer y generar confusión, como la del documental que homenajea a Valle, que confunde particularmente meses, momentos e imágenes que confunden más de lo que aclaran lo que pasó. El hallazgo fue gracias a la investigación desarrollada por Juan Gelman y su familia y los periodistas que lo apoyaron, no quiero olvidarme de ninguno, pero Roger Rodríguez y Gabriel Mazarovich, no por el Estado. Lo que hizo Valle fue acercarse y ponerse a disposición y recibir a Juan Gelman. También el 1 de marzo del 2000, saludó, vean lo que vemos, saludó por primera vez al colectivo de madres y familiares que en la calle Libertador estaba con sus carteles. Lo recibió como presidente en Presidencia de la República y dispuso la creación de la Comisión para la Paz, que produjo una expectativa con mucha publicidad, incluso hasta hoy, pero que tuvo muy pobres resultados. Entre otras cosas, porque se negó a pasar a la justicia los informes recabados, afirmó la existencia de la Operación Zanahoria y las mentiras generalizadas sobre el destino final de los cuerpos, pero en contrapartida la Comisión reconoció la responsabilidad del Estado en los crímenes y ubicó una serie de documentos oficiales, no todos, pero digamos esa es la paradoja, o bueno, la primera vez que el Estado asume su responsabilidad como tal. Desde el 2005, y ya bajo la administración del Frente Amplio, me estoy pasando por alto el hallazgo de Simón Riquelme, momentos detonantes e importantes, pero la situación da un giro y aún con la vigencia y el respeto, se hablaba mucho del respeto de la ley de caducidad, o sea, sin tocar lo que se había aprobado en diciembre del 86, el Poder Ejecutivo le dio otra interpretación al artículo 4º,
y eso habilitó la investigación judicial y se excluyeron los casos que involucraban a civiles, porque la ley hablaba de militares o de miembros de las fuerzas conjuntas, policías y militares. Eso, por ejemplo, permitió el procesamiento y encarcelación posterior de Bordaberry y Juan Carlos Blanco, y también habilitaba el artículo 4 los delitos cometidos antes de la dictadura y los que habían sido cometidos en el extranjero. A la vez se creó una comisión de seguimiento a los archivos de la Comisión para la Paz y se firmó un convenio entre Presidencia y la Universidad de la República en el que historiadores, arqueólogos y otros profesionales comenzaron a trabajar. Ese trabajo, sustentado con una decidida y cada vez más visible demanda social, vio como resultado, a fines de noviembre de 2005, el hallazgo en predios militares de Uruguay de restos de desaparecidos casi pegados en la fecha, 30 de noviembre y 2 de diciembre del 2005. Por otra parte, el análisis de los documentos disponibles logró sistematizar información primero sobre los desaparecidos y luego sobre otras dimensiones del terrorismo de Estado. Y ese volumen de la información dio por tierra con el discurso construido desde la dictadura y sostenido hasta entonces de que los enterramientos clandestinos no existían, de que los desaparecidos era algo dudoso y que no había habido niños apropiados. En 2007, un grupo de personas comenzó una recolección de firmas para anular, mediante un plebiscito, la ley de caducidad. Ahí eso generó grandes debates a la interna del partido gobierno, que era el Frente Amplio, y también de las organizaciones sociales. Familiares, por ejemplo, no participó como institución, ya que varios de sus integrantes consideraban que no era el camino adecuado para hacer caer la ley, porque creían que sería declarada inconstitucional meses después o tiempo después. Sin embargo, la campaña tomó impulso, creció y el plebiscito se fijó para el mismo día de las elecciones nacionales de 2009. Y era un plebiscito, no un referéndum. Entonces, solo votaban quienes querían derogar la ley, no quienes querían mantenerla. Eso, entre otras cosas, generó que no se llegó al resultado final por muy poco porcentaje, pero nuevamente cundió la desesperanza, aunque la movilización social en distintos ámbitos era tan grande que no generó algo comparado a lo que pasó después de abril del 89. Otro momento importante, no quiero aburrir más con fechas y recorrido, pero en 2011, ya en la administración encabezada por José Mujica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia por el caso Hellman, que en 2005 había sido archivado por la justicia uruguaya. Por eso la familia Hellman recurrió a la Corte. Agregó nuevos argumentos para anular la ley de caducidad al ordenar al Estado investigar la desaparición de María Claudia, la mamá de Macarena, e impedirle que se parara en la ley de caducidad. La Corte decía que la ley es incompatible con la Convención Americana y con la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, firmada por Uruguay. A pesar de las divisiones en el partido gobernante y con la oposición del resto de los partidos políticos representados, se logró aprobar en octubre de 2011 una ley, la 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado y estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Hablar de todo ese proceso en el Poder Legislativo se daría para 2 o 3 charlas, así que lo dejamos por ahí. El 21 de marzo del año siguiente, 2012, una semana después que fueran hallados los restos de Ricardo Blanco Valiente en los terrenos del Batallón 14, se realizó un acto en el Palacio Legislativo ante la Asamblea General, encabezado por el presidente, quien cumplió con lo establecido por la Corte, y eso fue un gesto significativo porque obligaba al Estado, representado por el presidente, a reconocer su responsabilidad en el crimen y se comprometía a continuar con las investigaciones. Sin embargo, creo que sin embargo lo he dicho ya como 4 veces,
A pesar de los enuncios, las medidas no se implementaban y las contradicciones oficiales volvieron a ser comunes. Ahí el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo empiezan a contradecirse prácticamente semana a semana entre lo que disponían y lo que hacían. A partir de entonces se superpusieron secretarías de derechos humanos para el pasado reciente, en distintos ministerios, grupos de trabajo y comisiones que impidieron marcar objetivos claros y sobre todo ejecutarlos. Esa superposición generó invisibilidad y volvió confusas las políticas en la materia. Ricard Vinges, un catalán que estudia las políticas de memoria en España, sostiene que toda política pública, toda, no importa que sea de memoria, tienen que combinarse tres elementos: objetivos, programa e instrumento, la institución. En Uruguay los instrumentos vinculados a la temática no se complementaban y tenían diversos objetivos, programas y autoridades. No solo no cumplían lo que proponían, sino que contradecían las acciones del gobierno. Por otro lado, las acciones del Poder Judicial en esa coyuntura frenaron procesos, desacreditaron políticas y extendieron procesos judiciales de los acusados de manera inentendible. Concentraron, con toda razón, las críticas de diversos organismos vinculados a los derechos humanos. La creación entre 2017 y 2018 de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que no depende del Poder Judicial, ha sido un avance sustantivo y continuo, al igual que el trabajo que, pese a los cambios institucionales y los ataques que han sufrido, lleva adelante el Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, hasta hoy. Al respecto, recomiendo el libro de Fernando Butazzoni, Tierra Mínima, que se concentra en el hallazgo de Eduardo Bleier, pero que permite conocer el trabajo de nuestros colegas y amigos arqueólogos. Nuevamente iba a escribir sin embargo, pero bueno, pese a todo, hay otras dimensiones del terrorismo de Estado que han sido, Uruguay ha tenido llamados de atención por relatores especializados, por ejemplo, la extendida tortura, la prisionalización y otros tratos inhumanos y degradantes que siguen sin atenderse. Esto no quiere decir que es por responsabilidad de que atienda a los desaparecidos. Hay muchas cuestiones pendientes que tiene el gobierno uruguayo en general y no solo el Poder Ejecutivo para cumplir. Han quedado invisibilizados todas estas otras dimensiones por una institucionalidad desprovista de objetivos claros y honestos, pero sobre todo por la falta constante y en ocasiones humillante de presupuesto. Eso se puede ver hasta el día de hoy en las entrevistas que les hacen a quienes van o ya están dirigiendo las secretarías de Derechos Humanos para el pasado reciente, que dicen públicamente que no tienen presupuesto asignado. Sin un presupuesto no hay nada que se pueda hacer. Entonces, para finalizar y retomar algunas cuestiones de la importancia de la memoria, yo les relaté una serie de políticas contradictorias que tuvieron avances, tuvieron retrocesos, pero que han generado, pese a todo, una alta demanda social, tal vez encabezada por familiares, pero que los trasciende muchísimo. La marcha del 20 de mayo es una demostración, pero también otras marchas, otros lugares y manifestaciones. La intervención de Elena y sus primeras palabras creo que fueron claras en cómo la memoria, si la entendemos así como una palabra casi sagrada, no solo es para no repetir, como se decía sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sino una herramienta para aprender y para aprender a transformar el presente. Al mismo tiempo, y esto lo dijeron tanto Magdalena como Elena, las memorias siempre son en plural, nunca hay una memoria, hay distintos momentos de memoria y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, no para acallar
ciertas memorias, sino para entender que tienen que existir, que conviven, que no se trata de imponer una memoria en sí, sino que siempre van a estar en pugna y siempre van a ser una herramienta de lucha política. Eso no quiere decir que las aceptemos y que estemos de acuerdo, pero no hay una manera, y creo que no es el objetivo de tener una memoria hegemónica, oficial o estatalizada. Vemos los peligros que puede correr cuando se identifica con un sector partidario, no estoy hablando de Uruguay, la memoria en otros lugares. Entonces, si logramos trabajarlas en plural, porque son múltiples, porque existen disputas y porque la gente le da diversos sentidos, creo que lograremos entender mucho mejor lo que tenemos a futuro. Y quiero terminar con este punto de las demandas al Estado, que no solo tiene que ocuparse de los desaparecidos, eso está descontado, pero en las marchas, sobre todo en las que se desarrollan en otros lugares donde no hay memoriales, y el Estado no se ha hecho presente en su reclamo, y sí las sociedades civiles, se dan manifestaciones alucinantes los 20 de mayo. Por ejemplo, parten de un cuartel donde fue asesinada una persona, hablo de un caso que conozco, el de Durazno, donde el 24 de mayo del 73 fue asesinado Fernández Mendieta, me olvidé el nombre, pero salen de ahí y van hacia la plaza céntrica de Durazno, digamos, y respetando la puridad de los desaparecidos, sino utilizando la fecha convocante para hacer reclamos generalizados. En la que me toca más de cerca, yo vivo en Colonia Valdense, pero en Nueva Albesia, la ciudad vecina, se organiza la manifestación y parte desde el centro, donde está el monumento a Artigas, y va hacia la placa y la calle Nibia Zabal Zagaray, una profesora de literatura, asesinada en 1974. Entonces, la sociedad y sobre todo los jóvenes, que son los que movilizan esas marchas, logran incluso ir más allá del Estado, y si uno observa con atención esas convocatorias, puede entender que más allá de las disposiciones siempre va a estar los grupos organizados de la sociedad marcando un rumbo alejado o no de las políticas que el Estado cumple y que la mayoría de las veces no cumple. Bueno, muchas gracias. Abrimos un espacio por alguno, si quiere hacer alguna reflexión, alguna consulta. ¿Quiere compartir algo? Voy. Primero les pido disculpas porque yo vine más tarde y capaz que ya se habló. Pero dentro del análisis que hacía ahí el compañero, me pareció importante destacar una figura siniestra, que está bien que hay que defender la democracia, pero Sanguinetti como primer presidente, porque cuando se dice que los militares negaban el tema de las desapariciones, Sanguinetti en entrevistas televisivas lo sostenía, así como también sostuvo de que no hubo ninguna matanza en San Cipuedes, que fue por una epidemia, que se murieron los charrúas. Bueno, era un relato que me parece importante porque hasta el día de hoy sigue operando, tejiendo cosas que son siempre siniestras. Es un personaje muy yo sé que en una persona no recae todo, pero que tuvo mucha incidencia. Después, otra de las cosas que cuando se dice que fue una derrota, lo del voto verde, una derrota electoral.
porque hubo una movilización, un tejido social. Para mí, yo lo considero como una victoria, más allá de que no se haya llegado al objetivo, que era lo fundamental, y nos hubiéramos sentido tristes en el momento, ¿no? Pero el capital que se juntó en ese momento, que capaz que hay gente que de repente más joven no lo visualiza, porque en ese momento la forma de informarse era a través de la prensa, escrita, televisión. Por suerte ahora existen un montón de cosas tecnológicas que se puede informar más la gente. Y entonces se formaron numerosas comisiones barriales a nivel de todo el país, que era ir puerta a puerta, y que no solo la tarea de juntar, como ahora es un plebiscito o un referéndum, que en general pensamos en juntar las firmas, sino que era la posibilidad de que se informara a la gente, que la mayoría no tenían ni idea de qué le estaban hablando. Cuando apoyado por un presidente que dice que no existe, que es mentira, que nunca pasó. Y otra de las cosas que también fueron, lamentablemente, que jugaron en contra, recordar lo de que fue prohibido el spot que había hecho Sara Méndez, que hubiera sido un golpe publicitario, por decirlo de alguna forma, muy importante, y fue censurado por Presidencia. Y otro de los temas es de que la campaña que se hizo era todo de miedo. Muchísima gente, gran parte de la gente, no lo apoyó, sin entender demasiado, pero el temor era que iban a volver los militares, que se iba a dar nuevamente el golpe de Estado si salía el voto verde. Es más, siempre se dijo, y creo no estar equivocado, de que propio Juan Raúl Ferreira ha expresado que Sanguinetti convenció a Wilson con el argumento que tenía pruebas de Estado si salía el plebiscito. Era por ahí, ¿no? Capaz que estoy diciendo cosas que ya lo conocemos, pero como no se dijo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bien. Capaz que antes de cerrar, como ustedes saben, estaba previsto que Diego Presa, que es afiliado a SINTEP, además es un cantante conocido y reconocido, no solo acá en Uruguay, mientras que él se va acomodando. Resumir un poco, me parece. Primero que nada, agradecerle profundamente a los tres. Magdalena sabe que yo soy profesora de historia y le tengo un profundo respeto por su saber y por todo lo que ha contribuido. Bueno, Elena, sin palabras, soy la más chiquita de esta mesa, creo que lo puedo decir. También creo que el nacer en el año 85 también tiene que ver con un montón de preguntas también vinculadas con mi familia, que bueno, en esto de ir pensando también en la memoria, creo que el estar acá seguramente por distintas situaciones de cada uno nos hace estar presente. En esta serie de actividades que hemos pensado en el sindicato, ustedes saben que la semana pasada comenzamos con la construcción de margaritas junto a CIMA, un sindicato que queda acá cerquita y que hoy hay una compañera representante. Hoy teníamos esta actividad como para, bueno, reflexionar, sabemos que es un martes en la noche, valoramos profundamente que en un día de hoy se hayan acercado y estén. Vamos a culminar con una actividad el sábado, en donde también vamos a estar junto a CIMA, Fegones de la Memoria, perdón, e Inminente, haciendo una actividad en la Plaza Liber Seregni a las 10:30 para plantar las margaritas, pero también, bueno, para contar cuentos y ir construyendo, digamos, memoria junto a los más pequeños.
y bueno, y obviamente que convocando a la marcha para el 20. Así que realmente agradecerles, creo que han sido muy claras las palabras y capaz que pasamos para el otro lado a escuchar a Diego. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. No me pesa el pasado. En el polvo del camino. Lo que pesa es el futuro. Lo que todavía no fuimos. En el saco se agolpan vos es tu casa, los pinos, la mirada de los muertos, todos los besos perdidos, todos los besos perdidos. Pero me pesan de veras más que la noche y el frío, esas próximas noticias, los pasos desconocidos, las palabras que aún no vibran en el polvo del camino, aquel árbol que me espera, la nube que será barro en el río, la nube que será barro en el río. Gracias. La canción que viene se llama Futuro. Algún sentido habrá, alguna grieta en el muro. Habrá donde descansar al sol en algún futuro. No te me vayas a ir, haces falta en este lío. El mar recibe a tiempo la corriente de los ríos. Este mundo se blindó, seguro no te merece. No te vayas tan temprano, la noche es clara, la luna crece. Hay algo
que no sabes, tampoco yo te aseguro lo que va a venir después. Será bello, será duro. Este mundo se lindo, seguro no te merece. No te vayas tan temprano, la noche es clara, la luna crece. Se blindó, seguro no te merece. No te vayas tan temprano, la noche es clara, la luna crece. Bueno, voy a tocar una canción de Alfredo Zitarrosa, con todo lo que ello implica. Por eso me traje la letra. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo, lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide.
Muchas gracias. Voy a hacer la última canción, se llama Para Siempre. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y de verdad un placer. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano dure para siempre. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda dure para siempre. Que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano dure para siempre. Siempre, siempre. Dure para siempre, 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 siempre. Dure para siempre, siempre. Siempre, siempre. Dure para siempre, 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 siempre. Dure para siempre. Muchas gracias.